pero muy fuerte aplauso a nuestro mentor, el señor Danilo Delgado. Wow, let's go. Muy bien. Wow, familia, quiero que le demos un fuerte aplauso a Héctor Quiroz. Fuerte aplauso a Héctor, por favor, fuerte aplauso. Ahora, yo sé que estamos viernes en la noche, pero podemos dar una mejor energía. Quiero que le demos un fuerte aplauso al señor Héctor Quiroz. Fuerte aplauso. Muy bien. ¿Quién quiere aprender el día de hoy de David Imonitie? Digan yo. Díganle a la persona que está a la par, ya casi viene. Muy bien, en 3 minutos exactos vamos a tener acá a David, familia. En ese momento yo te quiero comentar un poquito. Yo tengo 28 años de edad, soy de San José, de Costa Rica, vengo de una familia de clase media, clase normal. ¿Quién de aquí también viene de una familia de clase media y tiene grandes sueños y grandes aspiraciones en la vida? ¿Quiénes de acá tienen? Levanta la mano. Ahora, los que no levantan la mano, ¿no tienen sueños? Cuando se levantan en la mañana y dicen, quiero ser pobre cuando sea grande. No, ¿verdad? Yo creo que todos tienen sueños. Ahora, hace 8 años encontramos este vehículo, este modelo de negocio. Y como acaban de ver de Héctor, hay varias maneras de ganar dinero. Hay una manera en la cual pueden beneficiarse de la salud y poder estar más saludables. ¿A quién le gustó esa parte? La parte de la salud. Muy bien. Ahora, también tenemos una parte que es educación. Y es cómo usted puede aprender a generar dinero con propiedades o con inversiones. ¿A cuántos de ustedes les llamó la atención esa parte? Levante la mano. Muy bien. A mí mi mentor me dijo, Danilo, la clave no es que pidas menos problemas, es que pidas más habilidades. Entonces tú hoy vas a aprender con NVISIONU cómo generar más dinero con Airbnb y con inversiones. Ahora, Héctor dijo otra parte que era una aplicación. Ahí vi que puso un invitado a hacer la práctica. ¿A quiénes de ustedes les parece eso sencillo? Es literalmente llega una alerta, usted le da clic y se copia semiautomáticamente. Y la tercera manera, o cuarta manera que dijo Héctor, es cómo tú puedes tomar un capital y ponerlo a trabajar y generar un 100, 120% al año, como dice ella. ¿Cuántos de ustedes les llamó la atención también esa parte? Levante la mano. Entonces, hay para todo tipo de personas. Personas que tienen capital y quieren ponerlo, personas que quieren aprender, tengan tiempo. Y ahora viene una parte en la cual nos va a explicar David Imonitie, en la cual puedes ganar dinero por medio de una franquicia. ¿Por medio de una qué? Franquicia. Dígale a la persona que está a la par, una franquicia. Ahora, ¿quiénes de ustedes conocen la franquicia, por ejemplo, de McDonald's? ¿Quiénes de ustedes conocen McDonald's? Ok. ¿Quiénes de ustedes conocen Subway? ¿Alguien ha tomado en Starbucks? Ok, Starbucks es una franquicia. ¿Cómo funciona el negocio? Starbucks ya tiene el plan. Usted va al Starbucks de los Dioses o va al Starbucks de Escazú y va a ver el mismo café, ¿sí o no? ¿Cierto? Usted va a ir a McDonald's de Escazú, va a ver la misma hamburguesa que la que ve en Curridabat. No va a haber chifrijo en Escazú y en Curridabat pizza, no, ¿verdad? Es el mismo menú, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos una posibilidad en la cual David nos va a explicar, en la cual puede ser dueño de una franquicia. Esta franquicia se puede aperturar en todos los países porque es completamente digital. Por ejemplo, el día de hoy nosotros tenemos esta franquicia y tenemos negocio en más de 20 países. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un negocio en más de 20 países? Digan yo. Entonces, esta parte nos va a venir a explicar nuestro mentor. Quiero que realmente el día de hoy se preparen y nos vamos a aflojar. Quiero que nos pongamos de pie un momento, pongámonos de pie. Es viernes en la noche, vamos con energía, ya viene el fin de semana. ¿Quién está emocionado por el fin de semana? Ok, muy bien. Ahora, la persona que viene a continuación, ya hemos hablado mucho, lo han visto en videos, sé que lo han visto en redes sociales, en Reels, en TikToks, en Live, en comentarios. Esa persona tiene más de 19 años de experiencia. La mitad de su vida ha estado en liderazgo, ha estado en negocios digitales. Esa persona, familia, ha viajado a más de 20 países, ha ayudado a cientos de personas a ganar dinero y ha facturado en comisiones más de 70 millones de dólares. ¿A cuántos de ustedes les llama la atención eso? Digan yo. Así que quiero traer aquí al escenario al fundador de esta compañía, a que nos explique la parte de la franquicia y nos pueda enseñar
cómo podemos multiplicar nuestros ingresos. Quiero que por favor, con energía, le demos un fuerte aplauso al señor David Imonitie. Emma. Hola. How are you? ¿Cómo está? Good deal. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? You guys good? ¿Están bien? All right, why don't you tell 3 people in the room you look beautiful tonight? Quiero que digas a 3 personas que se ven hermosos el día de hoy. Dile a 3 personas que se ven hermosos el día de hoy. Tell the person next to you, say if it wasn't for you, Dile a la persona que está a la par, si no fuera por ti, I would be the best looking person in the room tonight. yo sería la persona que se ve mejor en este salón, si no fuera por ti. Give yourselves a big round of applause. Dense un fuerte aplauso, familia, fuerte aplauso. Yeah. So, I know we have a lot of guests. We have a lot of guests here tonight. Tenemos muchos invitados acá el día de hoy. If you're a guest, raise your hand. If Levanta la mano si eres invitado, this is levanta your la first mano. time looking at the business. Es tu primera vez viendo el negocio, levanta la Wow, a lot of mano. guests. Let's give them a big round of applause. Démosle un fuerte aplauso a todos los invitados, fuerte aplauso. Go ahead and have a seat. Go ahead and have a Pueden seat. tomar asiento, pueden tomar asiento. I'm really excited to be back here in Costa Rica. Estoy muy emocionado de estar de vuelta aquí en Costa Rica. It's one of my favorite countries to visit in all of Latin America, South Es America. uno de mis países favoritos de visitar en toda Latinoamérica. And it's not just because of the scenery, it's really because of the people. Y no es por cómo se ve el país necesariamente, sino es por las personas. Every time I come, I feel the love, I feel the passion from the country. Cada vez que vengo acá siento el amor y siento la pasión de todo el país. You know, I travel all around the world, and it's not too many times people meet me at the airport and chant my name, David. No es siempre que yo viajo mucho y no siempre llego a un aeropuerto y están personas esperando diciendo David. And trust me, I don't look for it. It's not something that I need, but it's very appreciated, just the love and the passion that you show. Ahora, créanme, no es algo que yo busco y no es algo que yo le digo a la gente que haga, pero se siente bien cuando vienen y te celebran así. And my hope is one day, when you fly to the U.S., I'll be at the airport chanting your name as well. Y lo que yo quiero es que alguna vez cuando vayas a Estados Unidos, yo esté ahí en el aeropuerto cantando tu nombre también. Tonight, I'm actually going to share with you the financial opportunity behind what it is that we have. El día de hoy te voy a mostrar la oportunidad financiera que tenemos en nuestra empresa. But what I believe is that even if we didn't have a financial opportunity, just what you've seen so far would be enough for you to go out there and create financial freedom for yourself. Ahora, aunque no hubiera la parte financiera que te voy a explicar, siento que con lo que has visto ya tienes suficiente para mejorar tu vida y tus finanzas. If there was no opportunity for you to share this with other people, just based on what you saw, not only would you have an opportunity to have better health, you would also have an opportunity to actually have greater wealth. Si no tuvieras la oportunidad de compartir este negocio con otras personas, de todas formas puedes tener mejor salud y también mejorar tu situación financiera. You know, that's why me and Yvonne Tapia started this company. We started this company because we set out to positively impact the lives of 1 billion people. Y por eso Iván Tapia y mi persona decidimos abrir esta empresa para impactar la vida de 1 billón de personas. Let's give Yvonne and Monica a big round of applause. Démosle un fuerte aplauso a Iván Co-CEOs y and Mónica president Tapia. of the company. And you know, we started this and we said we want to create a company that had a 100% focus on your health and had a 100% focus on your wealth. Cuando empezamos esta empresa tuvimos una misión y fue
Queremos hacer una empresa 100% enfocada en la salud, pero también 100% enfocada en las finanzas. Now, I need to know how many of you believe your health is the most important thing to you? ¿Quiénes de ustedes creen que la salud es lo más importante que tienes? Levanta la mano. And then after your health, how many of you would agree that creating financial freedom for your family would probably be the next important thing to you? ¿Y quiénes de ustedes dicen que después de la salud, poder crear libertad financiera para tu familia es lo más importante después de la salud? Well, that's exactly what our company has for you today. Y eso es exactamente lo que tiene la empresa para ustedes el día de hoy. So I brought some gifts for the guests, okay? Not all the guests, but for some of the guests. Traje algunos regalos desde Estados Unidos para algunos de los invitados. No todos los invitados, pero sí para algunos. But I need to know who's an excited guest in the room. Pero- You're not in the business, but you're really excited about this business. Pero quiero already. saber, ¿quién es un invitado pero emocionado? ¿No? Uno bravo excitado. ¿Quién? Pero que no esté en el negocio y que esté emocionado. So I need 5 of you really quickly on the stage. 5. Necesito 5 invitados Only emocionados en la tarima. Okay. En la tarima, 5 One. invitados que estén bien emocionados. Only 5. Solo only 5, 5. solo 5. All right, only 5. Okay. 1. This is all right. This is more than 5. Son más de 5. Okay, hold on. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Son 10. 10. All right, 10. That's Bien. it. All right, come on the stage. Come on the stage. Así que Come- pasen aquí, yeah, come up pasen aquí here. a la tarima. Pueden pasar por acá, pueden pasar por acá. Now, here's what's funny. They don't know why I called them up here. Ahora, lo gracioso es que ni siquiera saben por qué están acá, por qué subieron. But they came up here anyway. Pero igual subieron a la tarima. All right, you guys are going to be our guinea pigs. Ustedes son los que van a probar los productos. You know what that is? ¿Sabes qué es eso? So, I want you to try our vitamin sprays. Quiero que pruebes nuestros sprays de vitaminas. Okay? So, ladies first. Las mujeres primero. I want you to try Quiero Crave. que lo pruebes. Okay? Great. All right. So you can start to shake it. Puedes empezar a batirlo, puedes All right. batirlo. Now, men, do you guys work out? Ahora, los hombres, ¿van al gimnasio? ¿Sí o no? Do they look like they work out? ¿Se ve como que van al gimnasio? Hold up. Do they look like they work out? ¿Se ve como que se entrenan? ¿Sí? All right. Oh, no, take that one. All right. Here you go. All right, so this is empowered. Se llama Empowered. Okay, I need 2 more. Okay. Lo más. All right, now you can shake it, Puedes batirlo, puedes batirlo. and now you can open it, Ahora lo puedes abrir. and I want you to do 8 sprays below the tongue. Y quiero que se pongan 8 sprays debajo de la lengua. Okay, 8 sprays below the tongue. 8 sprays debajo de la lengua. Okay? That was 12. Ahí fueron 12, son 8. All right, what do you think of the taste? ¿Qué piensas del sabor? A little sugary, it's sweet, but Es dulce. Okay. Se sabe bien, sabe bien. It's sugary, it's sweet, Se siente dulce, con azúcar and it tastes good. y sabe bien. But there's no sugar in it. Pero no hay azúcar en él. How many of you would rather take a spray than an injection? ¿Quiénes prefieren tomar un spray que una inyección? How many of you would rather take a spray than try to swallow some big pills? ¿Quiénes prefieren un spray que tragar pastillas? Okay. That's why we did the spray technology. Por eso utilizamos la tecnología de spray. All right, let's give it up for these guests one more time. Démosle un fuerte aplauso. It's yours, para you los can keep invitados. it. Es de ustedes, lo pueden llevar, lo pueden llevar. Now he wants to take a picture. Ahora quieren tomarse una foto y todo. Here's another thing I want you to pay attention to. Ahora, otra cosa que quiero que le prestes atención. What if I called them on stage ¿Qué tal si los hubiera traído al escenario and I said, hey, I've got these pills I want you to try. y les digo, hey, tengo estas pastillas que quiero que pruebes?
How many of you would have came up here to try some pills? ¿Quiénes hubieran venido y hubieran probado pastillas aquí? Not me. No, yo no. But a spray is very easy for people to try it. Pero un spray es muy sencillo para que la gente lo pruebe. Does that make sense? ¿Tiene sentido? All right. So it's a very, very powerful tool that we have, Es una herramienta muy poderosa que tenemos and an incredible product as well. y un producto increíble también. And then you look at the wealth side of what we have, Y luego de la parte de la riqueza del negocio, being able to learn. puedes aprender. Everybody say learn. Todo el mundo diga aprender. Aprender, right? Being able to learn a skill Puedes aprender una habilidad that no one can take away from you. que nadie te puede quitar. A skill that allows you to touch the rest of the world, Una habilidad que te permite tocar el resto del mundo, right from your phone. desde tu celular. Okay? How many of you, if you're a guest, raise your hand again. Levanta la mano si eres invitado el día de hoy. Levanta la Do mano. you have an iPhone? ¿Tienes un iPhone? Do you have an iPhone? ¿Tienes un iPhone? All right. You have a Samsung? ¿Tienes un Samsung? Okay. So you have an Android. ¿Tienes Android? I don't know why. No sé por qué. It's okay. Está bien. I'm Team Apple. Yo soy equipo Apple. I want you to go to the App Store Quiero que vayas al App Store or the Google Play Store o al Google Play Store. if you're a guest, Si eres invitado, and I want you to type, can we put NVISIONU up there? podemos escribir EnVisionU en la Search pantalla. NVISIONU Busca EnVisionU, así como se ve. right there. And you will see our financial literacy app. Puedes ver nuestra aplicación de educación financiera. You can download that app right now Puedes descargar esa aplicación ya mismo, for free. gratis. Okay? I've been in this industry of network marketing for 19 years. Ahora, yo he estado en redes de mercadeo por 19 años. So I was 21 years old when I started in this industry. Yo tenía 21 años cuando empecé en esta industria. Now, when I started, my life looked very different from how it looks today. Cuando yo empecé, mi vida se veía muy diferente a como es hoy. I had done what my parents told me to do. My parents told me to go to school, get good grades, and graduate so I can get a good job. How many of you had the same parents I had? Yo hice lo que mis padres me dijeron, ve a estudiar, saca un título y luego ve y ve a la universidad. ¿Cuántos de ustedes le dijeron lo mismo a sus padres? Levanten la mano. That was the recipe for success. Esa era la receta del éxito. But I didn't finish college. I dropped out in my second year. Pero yo no terminé la universidad, me salí en mi segundo año. So at 21 years old, I had no direction in my life. A los 21 años no tenía dirección en mi vida. My daughter had just been born, Mi hija acababa de nacer and someone introduced me to the industry of network marketing. y alguien me mostró la industria de las redes de mercadeo. Now, I don't know about you, but I was broke. Ahora, yo no sé tú cómo estás hoy, pero yo estaba quebrado. I mean, I was really, really broke. Yo estaba, en serio, estaba quebrado. You couldn't outbroke me 19 years ago. Ahora, tú no podías estar más quebrado que yo hace 19 años. Raise your hand if you know somebody who's broke. Levanta la mano si tú conoces a alguien que está quebrado. Keep your hand up if you know them very well. Deja la mano levantada si conoces a esa persona muy bien. Keep your hand up if you know them intimately. Deja la mano levantada si los conoces íntimamente a esa persona. Keep your hand up if you see them every day. Deja la mano levantada si los ves todos los días. Lo ves todos los días. Keep your hand up if you see them in the morning when you brush your teeth. Deja la mano levantada si los ves en la mañana cuando te lavas los dientes. Deja la mano levantada. That was me. Ese era yo. And then someone, an angel, introduced me to this industry. Y luego alguien, un ángel, me introdujo a esta industria. And it changed my life forever. Y cambió mi vida para siempre. Here's what it started to do. Y ahora, así es como funciona. I started to dream again. Ahora, yo empecé a soñar de nuevo. I started to believe that I could have an incredible life again. Empecé a creer que podía tener una gran vida de nuevo. I've traveled all around the world, He viajado por todo el mundo and I know that everybody in this room, you have a dream. y sé que cada persona en ese salón tiene un sueño. Okay? Raise your hand if you still have
big goals and big dreams for your life? Raise your Levanta hand. la mano si tienes grandes sueños y grandes metas para tu vida. Raise your hand if you haven't given up on those goals and those dreams. Levanta la mano si no te has rendido en esos sueños y en esas See, metas. because see, that's why you're here tonight. Ahora, por eso estás acá el día de hoy. You're here tonight because you haven't given up. Estás acá porque no te has rendido aún. You're here tonight because you're searching. Estás acá porque estás buscando. You're looking. Estás viendo. You're open-minded. Tiene la mente abierta. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And tonight, you're going to find the opportunity Y hoy vas a encontrar la oportunidad to live your dreams. para vivir tu sueño. You're so excited about it. Estás tan emocionado por ello. But let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Because everybody in this room, you really have two circles in your life. Porque mira, todas las personas en este salón tienen dos círculos en su vida. See, one of the circles is your sueño. Ahora, uno de los círculos es tu sueño. That's dream, right? Dream, sueño, yeah. My Spanish is coming along. Está mejorando mi español, está mejorando. All right? So you have a dream circle. Ahora, tienes un círculo de tu sueño. Okay? And what I'm going to do is I'm going to ask you about your dream. How many of you have a dream car, a car that you really want? Ahora, ¿quiénes de ustedes tienen un auto de sus sueños? Un auto que ustedes quieren. What's your dream car? ¿Cuál es su auto soñado? Rolls Royce. Un Rolls Royce. It's a nice car. Es un buen auto. Anybody else? Dream ¿Alguien car. más? ¿Un auto de sueño? Bentley. Un Bentley. Very nice car. Un auto muy lindo. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Huh? Audi. Okay. Un Audi e-tron. All right. Dream vacation. Where do you want to go? Un lugar, una vacación soñada. ¿Dónde te gustaría ir? En una vacación soñada. And don't say Ecuador. Y Dream no digas vacation. Ecuador. Greece. Grecia. Okay. Hawaii. Hawái. Okay. Bali. Bali. Where? Thailand. Okay. Tailandia. All right. All right. Dream home. How many have a dream home? ¿Quién tiene una casa de ensueño? Una casa que le gustaría tener. How many bedrooms do you want in your dream home? ¿Cuántos cuartos tiene la casa que quiere? 8, 8, 5, 5, 10. 10. Any higher than 10? ¿Alguien más que tenga más de 10? Going once? ¿Alguien más? Twice? Sold. Vendido, 10. All right. 10 bedrooms. 10 cuartos. Okay. See, we have all these dreams. Ahora, tenemos todos estos sueños. How many want to be debt free? ¿Quiénes de ustedes quieren ser libres de deudas? Okay. All right. Now watch this. Mira esto. I asked you about a dream car. Yo te pregunté de un auto soñado, I asked you about dream vacation. de una vacación soñada, I asked you about dream home. de una casa soñada. And you participated a little bit. Y participaste un poco. But the moment I said debt, Pero en el momento que dije deuda, libre de deudas, you raised your hand really high. levantaste la mano bien alto. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because your mind Porque tu mente is on debt. está en las deudas. Your body Tu cuerpo follows the mind. sigue a la mente. So whatever is on your mind all the time, Entonces lo que tengas en tu mente todo el tiempo, your body is moving in that direction. tu cuerpo va a esa dirección. You follow me? ¿Me estás siguiendo? Okay? I'm going to teach you some stuff tonight. Hoy te voy a enseñar muchas cosas. I'm going to teach you what I learned Te voy a enseñar lo que aprendí, that allowed me to go from a 21-year-old broke kid. que me llevó de ser alguien de 21 años quebrado By 27 years old, I was a multimillionaire. y a los 27 era multimillonario. See, what most people do, Lo que la mayoría de la gente hace, see, is they have another circle in their lives. tienen otro círculo en sus vidas. Can you see it? ¿Lo puedes ver? You see the circle? ¿Pueden ver el círculo? You want to know what that circle is? ¿Sabes cuál es este círculo? This is the money circle. Es el círculo del dinero. That's the income circle. Ese es el círculo del ingreso. And let me tell you what most people do.
Y déjame decirte lo que hace la mayoría de la gente. Most people, La mayoría de la gente they shrink their goals toman sus metas y las hacen más pequeñas to fit para que quepan into their income circle. en el círculo del ingreso. So instead of driving the Rolls Royce, Pues, en lugar de manejar el Rolls Royce, they'll drive manejan, I don't know, no sé, Toyota. Toyota. Instead of going to Greece, En lugar de ir a Grecia, where did we go? Punta Arenas. Le dicen Punta Arenas. Punta Arenas, right. Punta Arenas. You go there. Right? Instead of living in the mansion, En lugar de vivir en la mansión, right? You will live where your income says you can live. vas a vivir en el lugar donde tu círculo te permita vivir. How many of you want to learn what ¿Quiénes de I ustedes learned? quieren aprender lo que yo aprendí? I'm going to teach you something tonight Te voy a enseñar algo el día de hoy, that if you understand it, que si lo entiendes, you will leave here tonight rich. vas a irte de aquí rico. I know that sounds crazy Sé que suena loco because you're probably thinking about your bank account. porque estás pensando en tu cuenta de banco. But what I'm going to show you right now Pero lo que te voy a mostrar el día de hoy is what I learned when I was living with my dad, es lo que yo aprendí cuando vivía con mi papá. when I had no money, Cuando no tenía dinero, no bank account, cuenta de banco no tenía, no success. no tenía éxito. And when I learned it, Y cuando lo aprendí, that moment I became rich. ese momento me hice rico. See, you have to become rich Tienes que hacerte rico up here acá, before the money shows up antes de que aparezca el dinero in your bank account. en tu cuenta de banco. You have to understand that. Tienes que entender eso. And here's, it's not your fault because it's the way we were brought up. Ahora, no es tu culpa porque es como nos criaron. You see, there are two types of people on this planet. Hay dos tipos de personas en este planeta. You have rich and wealthy people, and Tiene you la gente- have poor and middle class people. Tienes la gente rica y exitosa y la gente pobre y media clase. Now, the middle class is being eliminated. Ahora, la clase media se está eliminando. So very soon, you're going to have a choice. You're either going to be rich or you're going to be poor. Entonces pronto vas a tener que hacer una elección. ¿Vas a ser rico o vas a ser pobre? Now, poor doesn't mean you don't have any money. That's broke. Ahora, pobre no significa que no tienes dinero. Eso es estar quebrado. Poor is passing over opportunities repeatedly. Lo que significa pobre es pasar oportunidades repetidamente. Poor is a way of thinking. Pobre es una manera de pensar. See, 3% of the world live in the rich and wealthy. 3% del mundo vive en la riqueza. 97% live in the poor middle class. 97% vive en la clase media y pobre. See, if I asked you tonight, how do rich and wealthy people make their money? You'll tell me they invest, they do real estate, they own businesses. Si yo te pregunto cómo la gente rica hace el dinero, me vas a decir invierten, bienes raíces, invierten su dinero. Let me tell you the real reason why a person becomes rich or wealthy is because they have goals. Ahora, te voy a decir, lo primero que aprende la gente rica es que ellos tienen metas. 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 Say it again. Dilo de nuevo, metas. Say it again. Dilo de nuevo, metas. Say it like you're rich. Dilo como si fuera rico. Goals, write this down. This is important. Write this down. Anota esto, las metas, Goals are everything. las metas lo son todo. Goals Las metas are your only exit from your past. es tu única salida de tu pasado. You have to make your goals so big that yesterday dies. Tienes que hacer tus metas tan grandes que el ayer muere. Rich and wealthy people become rich and wealthy because they set a goal to become rich and wealthy. La gente rica y exitosa se hace rica y exitosa porque ponen la meta de serlo. Now, a goal is an obsession. Una meta es una obsesión. It's a what? ¿Es una qué? It's an obsession. Es una obsesión.
when you are obsessed with something, Cuando estás obsesionado con algo, right? How many of you here are married? Raise your hand if you're married. levanta la mano si estás casado. Okay. Do you remember when you first met your spouse? ¿Te acuerdas cuando conociste a tu pareja por primera vez? Okay. Do you remember how obsessed you were with your spouse? ¿Te acuerdas lo obsesionado que estabas con tu pareja? Okay. ¿Alguien? Men, raise your hand. I'm Los trying to hombres, help you. levanten la mano a los hombres. All right. You couldn't stop thinking about them, No podías parar de pensar en ellos, right? ¿cierto? Now, how do poor and middle class people, how do they make money? Ahora, ¿cómo la gente media clase y pobre hace dinero? They work. Trabajan. What do they work? ¿En qué trabajan? In a job. They work a job, right? Trabajan un empleo. Do we have jobs in Costa Rica? ¿Hay empleos en Costa Rica? Okay. All right. So they work a job. Trabajan en un empleo. Now, there's nothing wrong with having a job, No tiene nada de malo tener un empleo. but Pero there is something wrong with only having a job. hay algo equivocado con solo tener un empleo. Raise your hand if you have a job. Levanta la mano si tienes un empleo. Man, I want you to stand up. I want Quiero you que te pongas de if pie. if you have a job, stand up. If Ponte you de have a pie job, si tienes stand up. empleo el día de hoy. Quiero verte. Okay. Stay standing. Quédate de pie. Okay. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. How often ¿Cada cuánto do you think about your job? piensas en tu empleo? Every day? ¿Todos los días? 24/7? 24/7. Have you ever looked at your watch at night and said, it's time for me to go to bed so I can wake up on time to get to work? ¿Te ha pasado que en la noche dices, ves el reloj y dices, ya es tarde, tengo que irme a dormir porque mañana tengo que levantarme y ir al trabajo? ¿Alguien le ha pasado? Yeah? Have you ever, when you woke up in the morning, the first thought was, man, I gotta get ready to get to work on time? ¿Alguien le ha pasado que se levanta y lo primero que piensa es, tengo que alistarme para ir a trabajar? ¿Alguien le ha pasado? Okay. How many of you, on your way to work, you were thinking, I don't want to go to work today? ¿Quiénes de ustedes cuando van al trabajo de camino dicen, hoy no quiero ir a trabajar? ¿Quién le ha pasado eso? Even the people without jobs, they raise La their hand gente, too. aunque no tenga empleo, levantan la mano y dicen, me ha pasado. Okay. The job that you work right now, how many hours a day do you have to be there? El empleo que trabajas hoy, ¿cuántas horas al día debes de estar ahí? 6, 9, 9, 8, 10? 10. Okay. So, while you're there, you have to be thinking about your job. Ahora, cuando estás ahí, tienes que pensar en tu empleo, ¿cierto? See? ¿Sí? Here's the whole ball game. Aquí está la clave de todo. Are you ready? ¿Estás listo? Listen to me. Escúchame. Your life is about to change right now. Tu vida está a punto de cambiar así. Just like that. Así. Watch. Mira, The richest man in the world. la persona más rica del mundo. No, stay standing. No, quédate de pie. Stay standing. Quédate If you have de a pie. job, stay standing. Si You tienes don't un want to miss empleo, this one. quédate de pie, no te quieres perder eso. Don't get tired. No te canses. You didn't get tired on your jobs. Don't get tired tonight. Te cansas en tu empleo, aquí no hoy. Hoy no. The richest man La persona más rica in the world del mundo to ever live, que jamás ha vivido his name is Solomon. se llamaba Salomón. He's in the Bible. Estaba en la Biblia. You guys know Solomon? ¿Conocen a Salomón? Okay. Solomon said, Salomón dijo, as a man thinketh como un hombre pensó in his heart, en su corazón, so is he. así es él. In today's language, Y en el lenguaje de hoy dice, it simply means simplemente significa, you tú become te conviertes what you think about. en lo que piensas. So if your job Así que si tu empleo is what you think about es en lo que piensas, the most,
En lo que más piensas, you tú have become te has convertido your job. en tu empleo. And what you think about the most Y en lo que piensas más, controls your life. controla tu vida. Your job controls where you live. Tu empleo controla dónde vives. Your job controls the car you drive. Tu empleo controla el auto que tienes. Your job controls the clothes you buy. Tu empleo controla la ropa que te pones. Your job controls where your kids go to school. Tu empleo controla dónde van tus hijos a la Your escuela. job controls the type of vacations you can take. Tu empleo controla cuáles vacaciones tomas. Your job controls even where you have dinner. Tu empleo controla incluso a dónde vas a cenar. It even controls how you look at the menu when you go and have dinner. Incluso controla cómo ves al menú cuando vas a cenar. How many of you look at the price first before you order? ¿Quiénes ven el precio antes de ordenar? It even controls Controla incluso your spouse. tu pareja. Because, ladies, when you took him home, Porque, chicas, cuando tú llevaste y escogiste a tu esposo, what's the first question your family asked him? ¿cuál es la primera pregunta que tu familia hizo? What did they do? Now, isn't this interesting? I'm not from Costa Rica. Ahora, ¿no es interesante? Yo no soy de Costa Rica. How do I know this? ¿Cómo sé esto? Because we're all the same. Porque somos iguales. Just because we speak a different language Solo porque hablamos otro idioma, doesn't mean we don't have the same mind. no significa que tenemos la misma mente. You become Tú te conviertes what you think about. en lo que piensas. When I learned that, Cuando yo aprendí eso, I started to think about my goals. empecé a pensar en mis metas. And I became Y me convertí my goals. en mis metas. You see, look, I've had 7 Rolls Royces. He tenido 7 Rolls Royces. I have 2 right now. En este momento tengo 2 Rolls Royces. One is a convertible, Uno es un convertible one is a truck. y otro es un camión, una camioneta. They're twins, Son gemelos. boy and a girl. I love them the same. A los dos los amo igual, por igual. Okay? See, I've been to Hawaii many times. He ido a Hawái muchas veces. Bentley, I don't drive Bentleys anymore. Yo ya no manejo Bentleys, ya no. I've given 2 Bentleys away. He regalado 2 Bentleys en mi vida. No, matter of fact, I've given 3 Bentleys away. 3 Bentleys he regalado en mi vida. I feel a lot of jealousy on this side of the room. De este lado siento muchos celos del salón. Ahí, I'm joking. estoy bromeando. Are you understanding? ¿Estás entendiendo? You become Te conviertes what you think about. en lo que piensas. Tonight, Hoy you need to start thinking about your goals. tienes que empezar a pensar en tus metas. And over time, Y a través del tiempo, with the right opportunity, con la oportunidad correcta, with the right association, con las asociaciones correctas, your goals tus metas will become your reality. van a ser tu realidad. Did you understand that? ¿Entendiste eso? Your life can change just like that. Tu vida puede cambiar así. My life changed with those 6 words. Mi vida cambió con esas 6 palabras. You become Te conviertes what you think about. en lo que piensas. It's a law. Es una ley. Like the law of gravity, Como la ley de la gravedad, it's just as powerful. es igual de poderoso. Okay. All right. Ok. Fuerte aplauso, familia. What I just covered, Lo que les acabo de decir, I want you to learn it. quiero que tú lo aprendas. That right there Eso de ahí made me tens of millions of dollars. me hizo decenas de millones de dólares. Understanding it Entendiéndolo and teaching it. y enseñándolo
The first time I heard what I just showed you, La primera vez que yo escuché lo que te acabo de decir, I was poor. yo estaba pobre. I couldn't even afford diapers for my daughter. No podía comprar pañales para mi hija. And my life changed. Y mi vida cambió. And I started to dream. Y empecé a soñar. And then the right opportunity came along. Y luego la oportunidad correcta llegó a mi vida. The right mentor came along. El mentor correcto llegó a mi vida. Mentors Los mentores are so important to your life. son muy importantes en tu vida. Show me your mentor, Muéstrame tu mentor and I'll show you your future. y te mostraré tu futuro. Okay? Show me who you're listening to, Muéstrame a quién escuchas and I'll show you your future. y te mostraré tu futuro. We put together a compensation plan. Hemos puesto un plan de compensación. This compensation plan is very simple. Este plan de pago es muy sencillo. I'm going to show you Te voy a enseñar how you can become financially free cómo puedes hacerte libre financieramente sharing. mostrando. Everybody say sharing. Todo el mundo diga mostrando. Okay? Sharing. Mostrando. Say it again. Dilo de nuevo. Okay? I don't want you to sell the business. No quiero que vendas el negocio. I didn't fly here tonight to sell the business to you. Yo no viajé acá el día de hoy para venderte el negocio. I came here tonight to share. Yo vine acá a mostrarte y compartirte el negocio. Does that make sense? ¿Tiene sentido? That's all I do is I just share. Lo único que hago yo es compartir y mostrar. What you do with the information is completely up to you. Lo que hagas con la información depende de ti. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Tomorrow, Mañana, guess what I'm going to do? adivina qué voy a hacer. I'm going to share it again. Voy a mostrarlo de nuevo. On Sunday, El domingo, guess what I'm going to do? adivina qué voy a hacer. I'm going to share it again. Voy a compartirlo de nuevo. On Monday, El lunes, guess what I'm going to do? adivina qué voy a hacer. I'm going to share it again. Voy a compartirlo de nuevo. On Tuesday, El martes, guess what I'm going to do? adivina qué voy a hacer. I'm going to share it again. Voy a compartirlo de nuevo. That's all I've been doing for the last 19 years Es lo único que he hecho por los últimos 19 años. is sharing. Es compartir. I'm not good at sales. Yo no soy bueno en ventas. I don't know how to convince a person to do what they don't want to do. Yo no soy bueno en convencer a alguien a que haga algo que no quiere hacer. I just share. Yo solo comparto. And that's all I want you to do. Y es lo único que quiero que hagas. Okay? There's 5 ways that you can make money in our company. Hay 5 maneras que puedes ganar dinero en este plan de pago. The first way is retail. La primera manera es vendiendo, compartiendo. Retail is very simple. La venta es muy simple. You're going to have an opportunity to buy the product wholesale Tienes una oportunidad de comprar el producto al por mayor at the lowest price, en el precio más bajo and you can sell it retail y lo puedes vender and make a profit. y hacer una ganancia. 40 to 50% profit. Del 40 al 50% de ganancia. Is that okay? ¿Les parece bien? Okay. The second way that we get paid La segunda manera que nos pagan is what we call a fast start bonus. es lo que se llama bono de inicio The rápido. fast start bonus El bono de inicio rápido is paid out se paga every single time you share cada vez que tú compartes and the person decides to receive. y la persona decide recibir. They receive and they get started Ellos reciben y ellos inician at Core, Essential, or Premier. en el paquete Core, Esencial o Premier. We're going to pay you a fast start bonus. Te vamos a pagar un bono de inicio rápido. We'll pay this bonus to you on a weekly basis. Te lo vamos a pagar todas las semanas. For anyone that you share, Para cada persona que tú And le they compartes receive? y ellos reciben, you receive a fast start bonus. tú vas a recibir un bono. Is that okay? ¿Está bien eso? The third way that we get paid La tercera manera que te pagan is called the dual team. es cuando formas 2 equipos. Now, raise your hand Levanta tu mano. if you know Si tú conoces at least 2 people al menos 2 personas that like you. que les caes bien a ellos. 2. Okay. You know 2 people that like you? 2 personas al que le caes bien, Okay. Then you can do this business. entonces puedes hacer este negocio. You're going to have 2 teams, Vas a tener 2 equipos. a left team Un equipo izquierdo and a right team. y un equipo derecho. I'm going to show you tonight Hoy te voy a compartir how you can fail. cómo puedes fallar. How you can fail in this business, Cómo puedes fracasar en este negocio, but still succeed. pero aún así tener éxito. Pay close attention. Presta mucha atención. Did you hear what I said? ¿Entendiste lo que dije? I'm going to show you how you can fail. Te voy a mostrar cómo puedes fracasar.
See, most people are not programmed to think that they can succeed. La gente no está programada para creer que pueden tener éxito. So I'm not going to talk to you about you succeeding. No te voy a hablar acerca de tener éxito. I'm going to talk to you about how you can fail, Te voy a hablar sobre cómo puedes fallar, but still succeed. pero aún así tener éxito. You ready for that? ¿Estás listo para eso? Okay. The next 12 months. Los próximos 12 meses. How many months? ¿Cuántos meses? 12 months. 12 meses. Here's what can happen. Esto es lo que puede pasar. This is month 1. Este es el mes número 1. All I want you to do Todo lo que quiero que hagas is enroll 2 people. es inscribir 2 personas. How many of you believe you can do that in 30 days? ¿Quiénes creen que pueda hacer eso en 30 días? Today is August 11th. Hoy es el 11 de agosto. By September 11, how many of you believe you can at least enroll 2 people? Raise your Para el hand. 11 de septiembre, ¿quién cree que puede patrocinar 2 personas al menos en un mes? Okay. Raise your hand. Levanta la mano, 2 personas. Okay. The next month, Ahora el siguiente mes, we're going to teach those 2 people, le vamos a enseñar a ellos 2, those 2 customers, esos 2 clientes, we're going to teach them to do what you did, le vamos a enseñar a que hagan lo que tú hiciste. which is what? Lo que es que Share compartir. and enroll. How many? ¿Y escribir cuánto? 2. 2. So now your network grows to 4. Y ahora tienes un equipo de 4 personas. You guys follow me? ¿Me siguen? We're going to teach these 4 Le vamos a enseñar a ellos to 4 do the same thing. a hacer lo mismo. Now we have 8. Ahora tenemos 8. We're going to teach the 8 Le enseñamos a los to 8 do the same thing. a hacer lo mismo. Now we have 16, Ahora tenemos 16, 32, 32, 64. 64. Everybody is enrolling. ¿Todo el mundo inscribe? How many? ¿Cuántos? 2. 2. Nobody's special. Nadie es especial. Nobody's incredible. Nadie es increíble. 128, 128, 256, 256, 512, 512, 1024, 1024, 2048, 2048, 4096. 4096. In 12 months, En 12 meses, with everybody just enrolling 2 people, con todo, solo inscribir 2 personas, your network, tu patrocinador, Your organization. patrocinio, tu organización, when I add these numbers up, cuando sumo todo, it'll be 8,190 customers in your business. tienes 8,190 clientes en tu negocio. Nobody was special. Nadie es especial, They just enrolled 2. solo inscriben 2. Now, if I take the average Ahora, si tomo el promedio of the core, essential, and premier, del paquete Core, Esencial o Premier, the average CV, el CV promedio, el volumen promedio, it's 175 CV. son 175 CV en volumen. 8,190 times 175 CV 8,190 por 175 is $1.4 million in sales. es 1.4 millones de dólares en ventas. The company says we'll pay you 20% on that number. La compañía dice, te va a pagar el 20% de ese volumen. 20% of 1.4 million is 20% de 1.4 millones is $280,000 for the month. son $280,000 en el mes. Now, this is in a perfect world. Ahora, esto es en un mundo perfecto. Do we live in a perfect world? ¿Vivimos en un mundo perfecto? No. No. So this is not realistic, Ahora, esto no es realista, right? ¿cierto? It's not realistic No es realista. because everybody is not going to enroll 2 people. Porque no todo el mundo va a inscribir 2 personas. Some people are going to quit right here. Algunos se van a rendir en el primer mes, Some people are going to quit right here, otros se van a rendir en el segundo. right? So this is in a perfect world. Así que esto es en un mundo perfecto. In a perfect world, if everybody enrolled 2, En un mundo perfecto, si todos and inscriben some 2, came in at core, some came in at essential, some came in at premier, you're at $280,000 a month. algunos se inscriben en Core, en Esencial o en Premier, vas a ganar $280,000 al mes. But we don't live in a perfect world. Pero no vivimos en un mundo perfecto.
So let me do this. Así que déjame hacer eso. What if I cut this in half? ¿Qué tal si tomo esto y lo parto a la mitad? Let's say it worked 50%. Digamos que funciona 50%. You would still be at $140,000 a month. Va a ser $140,000 al mes. No? ¿No? Okay. Let me cut this in half. Déjame tomar eso y partirlo a la mitad. If it worked 25%, Si funciona el 25%, you would still be at $70,000 vas a ganar $70,000 a month. al mes. David, I still don't believe. That's a lot of money. David, aún no lo creo, eso es mucho dinero. No problem. No problema. I'll cut it in half. Lo voy a tomar a la mitad. What if it worked 12.5%? ¿Qué tal si fuera 2.5%? That's still $35,000 a month. Son $35,000 al mes. How many of you can survive ¿Quiénes de ustedes pueden sobrevivir on $35,000 a month? con $35,000 al mes? You know what? ¿Sabes qué? Let's be more negative. Seamos más negativos. I'm going to cut this in half. Voy a tomar eso a la mitad. $17,500? $17,500. You still don't believe. Aún no lo crees. So I'm going to cut this in half. Así que lo vamos a partir a la mitad. We're at $8,750? Son $8,750. Muchachos. This is 100% success rate. Eso es un éxito del 100%. This is 50% success Eso es rate. 50%. 25%. 25%. 12.5%. 12.5%. 6.2%. 6.2%. This is 3.1%. Eso es 3.1%. I just gave you an exam. Te acabo de dar un examen. The highest score you can get was 100. Que el mayor puntuación es 100%. You scored a 3. Sacaste un 3. And you still make over $100,000 a year? Y aún así haces $100,000 al año. Hello. Hola. Even if you don't want to believe that, Incluso si no quisieras creer eso. if I cut that in half, Si tomo eso a la mitad. that's still over $4,300 a month. Son $4,300 al mes. You're only 1.5% success. Una probabilidad de éxito de 1.5. You were terrible. Fuiste terrible. Do people make $4,000 a month? La gente aquí gana normalmente $4,000 al mes. In Costa Rica at their job? En Costa Rica en su empleo. I just showed you an opportunity Te acabo de mostrar una oportunidad that if you only were successful 1.5%, que si solo eres exitoso un 1.5%, you make over $4,300 a month. ganas más de $4,000 al mes. And some of you at the end of this presentation Y algunos de ustedes al final de esta presentación will say, van a decir, I got to think about it. tengo que pensarlo, I got to pray about it. tengo que rezar a ver si acaso. You haven't prayed all year, Tienes que rezar todo el año, but now you want to pray. pero ahora quieres rezar. Are you understanding? ¿Estás entendiendo? I showed you how you can fail, Te acabo de mostrar cómo puedes fracasar but you can still succeed. y aún así tener éxito. All you have to do Todo lo que tienes que hacer is keep sharing. es seguir compartiendo. How many of you can do that? ¿Quiénes de ustedes pueden hacer eso? There are other parts of this compensation plan. Hay otras partes de este plan de pago.
We have check matches. Tenemos un bono de igualación, We have residual un income. bono residual, But I wanted to show you that. pero quería mostrarte eso.